CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. En Pares Impares no solo queremos hablar teóricamente de cómo pueden ocurrir los encuentros improbables, sino tenerlos. Que dos personas que tal vez nunca se van a encontrar puedan aquí tener una conversación nutritiva y que nos ilustre sobre la diversidad que constituye nuestra sociedad. Hoy queremos presentar una conversación improbable entre un ex fiscal y un ex reo. Veamos lo que pasó. ¿Cómo estás? Muy bien, hola. ¿Quién crees que es la persona que tienes al frente? Como escuché un poco antes del inicio del programa, algo relacionado con el agua, probablemente te dedicas a eso y en el pasado lo desconozco absolutamente. Bueno, por lo mismo lo que hemos estado escuchando antes de empezar el programa, un fiscal, un pasado con harto estudio, me supongo va a ser fiscal, harta experiencia también, hartas decisiones que tiene que tomar, una persona con alto carácter también, seguro también de sí mismo, porque igual el fiscal de repente define la vida de una persona. Entonces, pero más allá no puedo opinar también, pues. Esperamos que en esta conversación los conozcamos un poquito más y veamos quién es quién. Yo soy José Antonio Villalobos, soy abogado penalista, soy porteño, acérrimo, nací en Valparaíso, tuve un pasado pequeño futbolista, jugué en Santiago Wander, el club de mis amores, y hoy día ejerzo privadamente defendiendo y también como abogado querellante y abogado en distintas áreas. Ex fiscal, estuve en el Ministerio Público aproximadamente 16 años ejerciendo el cargo de fiscal. Eso es lo que podría resumir mi biografía, por decirlo así. Bueno, yo soy Cristian Briones, estuve más de 15 veces en el Sename, de los 14 años hasta los 18, y me arrancaba, entraba, salía. También estuve 10 años en la cárcel, consumí 18 años pasta base. Y como digo, de profesión trabajador social, gracias a Dios pude dejar todo ese mundo de oscuridad. Ya llevo más de 15 años ya que dejé todo eso. Hoy día hice una fundación y una empresa que trabajamos con personas que han estado privadas de libertad, entregándole una oportunidad a ellos y a su familia para que puedan salir adelante. Tengo 3 hijos también y bueno, soy de Santiago, vivo siempre acá y eso podría decir. Cuéntame 2 cosas curiosas tuyas que te definen. Quise ser futbolista. Jugué en Santiago Wander hasta los 16 años y ahí decidí que lo mío probablemente no era el fútbol, que siempre llama la atención cuando lo cuento. Es muy curioso porque dicen, oye, ¿jugaste en algo? Sí, jugué. Y otra cosa curiosa es que, claro, que a veces uno no lo cuenta mucho, pero internamente y familiarmente me gusta bailar mucho. Una cosa curiosa, cuando era más chico, tenía una creencia, y bueno, era delincuente yo, pues, entonces tenía una creencia de que la Virgen de Montserrat era la Virgen de los Lanzas, entonces tenías que robarte una estampita para poder que te fuera bien en el robo. Entonces tenía esa creencia, muchos años la tuve, hasta adulto, hasta que un día ya me di cuenta que no era así, pues. Y no sé qué otra cosa curiosa puede ser mi forma de ser. O sea, de repente, como empecé con este proyecto, sin tener nada, golpeando puertas, llegando hasta un ministro de Justicia, sin tener lucas, sin tener nada, y yo con la pura perseverancia, consiguiendo reuniones y consiguiendo todo. O sea, eso yo no encuentro, no sé si es curioso, pero que cuando le pongo empeño a algo me resulta. Qué bonito que podamos conversar aquí los dos. Yo nunca, la verdad, había estado frente a un fiscal, solamente en el tribunal nomás. Entonces, pero nunca... Espero que no haya sido yo. No, estaba mirándolo cuando lo vi, pero qué bonito que podamos tener esta conversación así tranquila, sin que haya un... Pero fíjate que lo que dices tú es súper cierto, porque yo creo que hoy día, a partir de, por ejemplo, yo cuando dejé de ser fiscal, pude conocer recién lo que era el otro lado de la privación de libertad. Cuando tú ejerces como fiscal,
yo diría que hay un 50% o un 60% de fiscales que no conocen la cárcel. Se supone que quien te envía a la cárcel, por decirlo así, tiene que conocer cómo se vive en la cárcel, para que tú tengas en el fondo un elemento para ponderar y decidir si efectivamente esa persona necesita ir a la cárcel o no. Entonces yo viví, a partir de la renuncia, el otro lado, porque hoy día soy abogado en ejercicio privado, por lo tanto he tenido que ir a las cárceles, he tenido clientes que han estado privados de libertad y también he tenido clientes que he sacado de la cárcel. ¿Te fijas? Entonces yo creo que en ese sentido el resumen de esto es que para mí, por ejemplo, es mucho más reconfortante hoy día estar de este lado que estar del lado donde estuve prácticamente 16 años. El lugar donde naces determina tu futuro. ¿Qué opinas de esta frase y qué harías? Yo creo que sí. O sea, no 100%, como lo dije yo, yo crecí en un contexto de droga, de consumo de alcohol, de violencia, de pobreza, de hambre, delincuencia, pero muchos también vivieron ese mismo contexto y no fueron delincuentes. Pero obviamente que en La Pintana salen mucho más delincuentes que en Las Condes, o sea, delincuentes comunes, que en Las Condes, porque al final la referencia del padre te lleva mucho también a cómo vayas a ser tú. O sea, como lo dije antes, un ingeniero comercial, lo más probable es que su hijo sea un ingeniero comercial. Un delincuente que está en la cárcel y tiene hijos, lo más probable es que su hijo siga la misma delincuencia. Entonces, creo que sí determina el lugar, es muy importante el lugar donde uno nace, donde no hay espacios verdes, donde la escuela no son buenas, donde no tenía espacios para el deporte, para la cultura. Entonces los espacios donde en la esquina están consumiendo droga, está el tiroteo, es que el narcotraficante llega con el auto ahí, entonces los otros, los niños más cabros, ¡ay, mira, el narco! Quiero ser como él, y lo digo por experiencia propia, porque también tengo hijos adolescentes. Yo creo que te marca el lugar donde vives por lo que dices tú, en el fondo. Hay muchas más posibilidades de caer en un delito cuando tú vives en un lugar marginal, donde hay muchas personas que cometen delitos, donde hay consumo de drogas habitualmente en las esquinas, donde hay tráfico de drogas en la esquina, donde no tienes en el fondo cómo solventarte económicamente para comer bien. Todos esos lugares te marcan, evidentemente, y por eso hay un contacto y una posibilidad más amplia de que la persona que vive en estos lugares pueda cometer delitos. Y por eso ahí se requiere que el Estado tenga una mano más importante en ese lugar que, por ejemplo, en Las Condes. Ahora, como tú decías, hay delitos comunes ahí, pero en otros lugares, en Las Condes también, hay otro tipo de delitos y que se asemejan mucho probablemente con estos delitos que se cometen ahí en temas de narcotráfico. Al narcotraficante le gusta ostentar, le gusta estar en vehículos grandes, con zapatillas de marca, como decías tú, viajar al extranjero. Bueno, hoy día nos hemos encontrado con que hay otro tipo de delincuencia, que es una delincuencia económica, que cometen personas que han tenido todas las posibilidades de educación posibles, donde han tenido posibilidad de estudiar en el extranjero, posibilidad de estudiar en las mejores universidades, en los mejores colegios, y tenemos hoy día personas que están delinquiendo económicamente y que además buscan lo mismo que busca ese delincuente común, que es, en el fondo, tener un yate, estar en un yate disfrutando, generar en el fondo una posibilidad cierta de muchos lujos y beneficios económicos. Entonces, hoy día se está dando, yo diría que afortunadamente, esta visión también, que no solamente los pobres cometen delitos, sino que también personas que han tenido todas las oportunidades. ¿Crees que se respetan los derechos humanos? Chuta, esta pregunta está bien fácil de responder. Yo diría que en general, si tú apuntas a los derechos humanos conectado un poco con el ejercicio de mi actividad y con lo que te tocó vivir a ti, evidentemente que no hay un respeto por esos derechos humanos. Yo tengo la sensación que el sistema intenta, más que privarte de libertad, intenta castigar a la persona que comete un delito de forma anticipada, incluso antes de la condena. Creo que los derechos humanos estamos muy al debe acá en Chile, y sobre todo en las cárceles. Yo creo que ahí es uno de los lugares donde más se vulneran los derechos humanos. Entre presos también se vulneran los derechos humanos, también hay abuso entre presos, también
algunos gendarmes, yo no quiero tampoco echar a todos al saco, pero yo fui torturado por un gendarme que hoy día debe ser mayor o capitán, en ese tiempo era teniente, y siempre fue abusador por reírse, ¿no? Por burlarse. Una vez nos sacó a todos, 500 personas, daba curado a las 3 de la mañana de una calle, 500 personas de la calle 6 de la penitenciaría, nos sacó a todos, y con así un palo de grueso, los pegó un palo a cada uno, por reírse nomás, y para adentro, palo a cada uno adentro, palo para uno. Entonces, cosas así, entonces, claro que necesitamos. Yo sé que las personas que están privadas de libertad, la gran mayoría, tienen que estar ahí porque cometieron delitos y uno tiene que pagarlo, si no esta cuestión se forma un caos, pues, y tiene que haber un castigo. Pero en ese castigo tenemos que enfocarnos en cambiar a las personas que puedan salir mejor. Y el Estado no se tiene que hacer el tonto porque el Estado es muy culpable de la delincuencia que hoy tenemos, de los abusos que hoy tenemos. Si yo hubiera sido intervenido cuando yo era chico por profesionales, no hubiéramos tenido hoy el Sename que tenemos. Pero yo fui intervenido por personas que no eran profesionales. Nadie en todas estas instituciones te pregunta quién eres tú. ¿Qué ha pasado contigo? Oye, cabro chico, ven, conversemos, pero tu papá, tu mamá, ¿dónde está? Oye, nadie, si ni siquiera podía hablar. Entonces, vamos, para allá castigo. Entonces, ahí también se vulneran los derechos de un niño, de un adolescente, porque por algo viene un problema. Si yo digo, nadie viene con un ADN para ser delincuente. ¿Qué le pedirías al sistema que corrija, mire o cambie? Bueno, creo que la reinserción o inserción, como le digo yo, es clave. Yo le pediría al sistema eso. Hoy en día hay una reforma, están pensando en una reforma penitenciaria, y entonces le pediría ahí al sistema que mire la reinserción como seguridad. Porque es lo que necesitamos, lo que necesita Carabineros. Tú le preguntáis a un carabinero si está de acuerdo con la reinserción, te dice, pero 100% sí, porque yo me saco la cresta todos los días, voy, atrapo al delincuente, lo mando a la cárcel y de la cárcel me lo mandan más delincuentes. ¿Cómo no van a querer que los carabineros? Esa es la verdadera ayuda. Entonces yo dije, hace 15 años, oye, si no hacemos algo, en 10 años más vamos a estar hablando de secuestros, de sicarios. Y hoy en día sí estamos hablando. Y era cuando ni siquiera tenía estudio, lo dije. O sea, ni siquiera cuando tenía estudio, porque me vio el video y hablaba hasta choro todavía. Porque venía recién saliendo de la cárcel, entonces me movía la boca así como que... No sé, yo soy bien pesimista en relación a lo que uno puede esperar de las políticas criminales en relación con la reinserción. Esto yo lo vengo escuchando desde que ingresé a la Fiscalía, más de 15 años, donde siempre se ha hablado de la reinserción. ¿Y por qué digo que soy pesimista? Porque en el fondo yo no veo ni visualizo que algún gobierno se haga cargo de esta reinserción social. O sea, lamentablemente eso no va a ocurrir y por distintos factores. Primero, tenemos un gobierno que dura 4 años, es un periodo muy corto donde no hay políticas a largo plazo. Tenemos en el fondo un Congreso que está preocupado de medidas de seguridad, como decías tú, el crear cárceles. Creemos más cárceles, construyamos más cárceles, metamos más gente a la cárcel porque han cometido delitos. Chile es uno de los países que tiene más gente privada de libertad en relación a la población. Entonces, si yo me pregunto hoy día, ¿qué le pediría al sistema mirar? Evidentemente que hay que mirar. ¿Cuál es el número de privados de libertad? ¿Cuál es el número de inocentes que está privado de libertad? ¿Por qué estamos construyendo más cárceles? ¿Por qué estamos invirtiendo tan poco en reinserción social, en la posibilidad de educación? Aquí dice José Antonio, tú fuiste persecutor, viste casos de robo en casa habitada y como ciudadano lo viviste. O sea, lamentablemente nosotros vivimos un robo muy violento cuando estábamos durmiendo en la casa. Ingresaron sujetos a la casa, nos amarraron, nos sustrajeron las especies, pero son cuestiones que te marcan en el fondo de alguna manera para con las personas que cometen estos delitos, ¿te fijas? Dice, ¿alguna vez entraste a robar a casas habitadas? ¿Recuerdas qué sentiste? La verdad es que sí robé en casa, pero no de asalto a domicilio. O sea, no había gente en la casa cuando yo me metía. Es difícil igual porque pedir perdón, chuta, es como, ¿quién le va a creer? Ni siquiera... Pero obviamente decirle que estoy muy arrepentido por el daño que hice y que
hoy día lo estoy enmendando. O sea, hice una fundación, una empresa donde trabajamos personas que tienen antecedentes y creo que esa es la forma también de poder enmendar todo el daño que hice. Hoy día soy un colaborador para la sociedad, es una empresa chiquitita, esperamos crecer, esperamos ser referente en la reinserción, nos ha ido súper bien, o sea, han pasado 8 personas por acá y una nomás ha vuelto a la cárcel y las otras están todas trabajando. Yo siento que tu visión hoy día de la vida es una visión sincera. Cuando tú dices, mira, yo más que pedir disculpas a la gente a la cual le robé, yo les pediría efectivamente perdón, pero más allá de eso es mostrarme hoy día cómo estoy, como una persona que trató de romper ese círculo y en el fondo realizar una actividad que te permite no solo a ti romper el círculo, tú también hablaste de tu familia, o sea, yo rompí este círculo, probablemente mi hija también va a querer estudiar. Tal vez no va a querer estudiar lo mismo que yo, pero va a querer estudiar. Que en el fondo el mensaje es realizar una preparación para que tú puedas ser otra persona. Romper el círculo social. Te fijas en el fondo de una persona que está vinculada delictualmente a que sus hijos o su entorno no vivan lo mismo. Y esas se llaman oportunidades. Cuando tú entregas oportunidades, probablemente hay muchas personas que la van a tomar. Algunos de esos no las van a tomar, como tú dices, de 8 personas, 1 volvió a la cárcel. Claro, siempre está ese margen. Valoro el comentario porque no tuvo que haber sido fácil vivir esa experiencia, además con tu hijo, o sea, ver a tu hijo que esté viviendo eso, una impotencia inmensa. Yo chuta, que le pasa algo a mi hija también, que haría mal, o a mis hijos, que tengo 3 hoy. Así que no, agradecerte y de verdad que me emociona también escucharte que no hay un rencor, o sea, podría haber dicho cualquier otra cosa, y me emociona porque esto me llega a mí, o sea, puta, tengo a mi hermano también que está en la cárcel, chuta, entonces, yo soy bien sensible en el tema, y agradecerte por el comentario, de verdad, porque podría haber dicho cualquier otra cosa y faltan oportunidades, o sea, bueno. ¿Qué te enorgullece de ti hoy? Bueno, no, dale. Bueno, me enorgullece haberme superado. Yo creo que me costó, pero aproveché la oportunidad también que me dieron. La aproveché porque no fue que yo solo, sino también tuve una oportunidad porque solo es difícil. Y me enorgullece haber cambiado mi persona para poder darle a mi hija un mejor futuro, a mi hijo más que nada, eso uno me enorgullece. Por ejemplo, a mí también profesionalmente me genera orgullo el haber estado en la Fiscalía mucho tiempo y haber tomado una decisión que creo que fue acertada de irme al mundo privado. Mi experiencia de vida, obviamente que un fiscal no es un buen amigo, o sea, y uno lo mira como una persona ya que quiere puro dejarte preso y como tu enemigo, en el fondo, y así lo veía y por todas las cosas que uno vive, pero lo que me sorprendió, su conocimiento sobre el tema, su sensibilidad sobre el tema de la delincuencia, de pensar de que las personas que están privadas de libertad necesitan una oportunidad, que son personas... Bueno, yo no sabía mucho del compañero que iba a tener hoy día en el programa, pero me sorprendió gratamente su posibilidad de reinventarse, habiendo estado en un lugar bien oscuro y que en el fondo yo conozco. Es una cuestión súper compleja para quien no conoce cómo es el interior de la cárcel. Entonces, encontrarse con una persona que en cierta medida le ha ganado la vida, porque tienes que ganarle la vida cuando sufres una privación de libertad desde muy pequeño. Entonces, cuando ves a una persona que probablemente, y le decía, rompe el círculo, no solamente individual, sino que además con su familia, es una cuestión súper gratificante. Si le ganas a la vida en ese sentido, no solamente la ganas tú, la ganan también tus hijos y ganan oportunidades para que puedan en el fondo enfrentar este mundo que es bastante complejo. Ya. Chao. Chao. José Antonio. Muy bien, un gusto. Gracias. Pares Impares fue presentado por CNN Chile
y 3 por I.